Hola a todos, espero que hayáis tenido una buena semana. Vamos a disfrutar en estos momentos de la palabra de Dios y para comenzar lo haremos con una oración. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, te queremos dar las gracias porque tú nos acompañas, porque estás a nuestro lado, porque nos sostienes, nos das esperanza y nos das las fuerzas también cada día para enfrentar las dificultades y los retos que tenemos por delante. Yo te quiero pedir, Señor, que ahora en estos momentos tú nos puedas acompañar, que tu Santo Espíritu nos dirija para entender tu palabra y, Señor, que el resultado de eso sea una mayor cercanía contigo. Es por Jesús que te lo pedimos todo esto. Amén. Este gesto universal, pues de alguna manera cuando vemos una persona así, nos viene a la mente, ¿no? Nos damos cuenta de que está pensando, ¿no? Vamos a hablar, como habéis visto en el título, acerca de pensar, de esa necesidad tan grande que tenemos de hacer uso de esa facultad que el Señor nos ha dado. Cuando hablamos acerca de pensar, nos damos cuenta que es una característica especial que nos define a todos nosotros como seres humanos y que, sin un lugar a duda, también nos distingue de todos los demás seres vivos. Por tanto, tenemos que entender el pensar como un regalo de Dios que Él nos ha dado, una capacidad. A través del pensamiento podemos crear, inventar, componer tantas cosas bonitas, ¿no? Puede traer el pensamiento. Pensar también es la capacidad de razonar, de analizar una situación y saber tomar la mejor decisión, saber lo bueno, lo malo, lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. Finalmente, pensar es una característica que nos capacita para una vida plena. Queremos tener una vida completa, debemos hacer uso del pensamiento. Cuando usamos nuestros dones puestos al servicio de Dios, estamos completando ese círculo, ¿no? Aquello que el Señor nos ha dado, esa capacidad de pensar, si la usamos correctamente, estamos honrando y glorificando a Dios con nuestra vida, ¿no? Con nuestras capacidades. Por eso, el pensar, un buen uso de esta facultad es un elemento esencial en tu vida y en mi vida. Y me gustaría compartir con vosotros un versículo que tristemente nos habla de la negación de esta facultad. Se encuentra en Isaías 44, 19. El profeta Isaías está hablando acerca de la idolatría del pueblo de Israel y dice lo siguiente. En la primera parte del versículo 19 dice: les falta conocimiento y entendimiento, no se ponen a pensar. Qué versículo más triste, ¿no? Porque de alguna manera denota lo que fue una actitud mayoritaria dentro del pueblo de Israel. No se pusieron a pensar. Les faltó conocimiento y entendimiento, pero no pensaron, no razonaron. ¿Y qué sucede cuando una persona no piensa? Pues, sin lugar a dudas, otra persona pensará por él. Otra persona lo llevará por su camino. Cede su capacidad a otro y queda entregado a la voluntad de otras personas. Por eso no debemos nunca dejarnos arrastrar, porque si no seremos llevados a situaciones, a lugares, que si reflexionásemos, si hubiéramos pensado antes, no habríamos ido. Por eso, cuando vemos este versículo de Isaías, nos damos cuenta de que qué triste fue la condición del pueblo de Israel. No usaron su pensamiento. El don que Dios les había dado, que si lo hubieran juntado junto con la revelación, si lo hubieran puesto de la mano, una cosa con la otra, les hubiera conducido a la plenitud como pueblo. Habían podido disfrutar de todas las promesas y bendiciones que el Señor les quería dar. Pero en determinados momentos renunciaron a la capacidad de pensar, se dejaron llevar. Desgraciadamente, esto es algo que también nos puede pasar a todos nosotros. A veces dejamos de pensar y otros piensan por nosotros. Nos dejamos arrastrar.
Tal vez por lo que dice la mayoría, tal vez por lo que está socialmente aceptado o bien visto, por lo popular, por lo fácil muchas veces, y cuando nos arrastramos, somos llevados y arrastrados por la corriente de este mundo, pues el resultado desgraciadamente es nefasto. Seguramente que alguna vez nos hemos dicho a nosotros mismos, ¿por qué no lo habré pensado antes, ¿no? Si hubiera podido, habría hecho esto y esto de otra manera diferente, pero no lo pensamos en su momento, ¿no? Y tristemente hemos experimentado las consecuencias de no haber hecho uso de esta capacidad. Hay personas que a veces pueden llegar a rectificar y a darse cuenta de esto, ¿no? Pero otros, sin embargo, incluso a veces han llegado a destruir su vida precisamente por no haberse tomado el tiempo para tomar decisiones en su vida, para pensar. Por eso yo os quiero invitar a todos vosotros a que no renunciemos, que no abdiquemos de la capacidad de pensar, de la capacidad de razonar que el Señor nos ha dado. No seamos negligentes con esto. Nuestro Dios quiere que tengamos una vida abundante, una vida plena, pero para eso tenemos que hacer uso de todos los dones y talentos que el Señor nos ha dado, de todas las facultades, incluida la del pensamiento. Todos nosotros tenemos un camino y una dirección que recorrer, porque no solo se trata de pensar, sino de qué clase de pensamientos tengo. Fijaos que precisamente en esta imagen que nos ha estado acompañando durante tantas meditaciones, que vemos el arca de Noé después del diluvio, pues justo antes se nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, que cómo eran los antediluvianos. Pues se nos dice de ellos una característica, ¿no? Dice que su pensamiento era de continuo hacia el mal. Es decir, pensaban, razonaban, usaban su cabeza, sus facultades, pero de una manera equivocada. Su pensamiento era de continuo hacia el mal. Por tanto, por supuesto que no basta simplemente con pensar, con razonar, sino que tenemos que también enfocarnos en qué clase de pensamientos tenemos, hacia qué cosas las dirigimos. Por eso me gustaría compartir con vosotros en este punto un versículo muy hermoso que se encuentra en Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Como decíamos, no simplemente se trata de pensar, sino de en qué cosas pensamos, de a qué cosas dirigimos nuestro pensamiento. Aquí Pablo le escribe a los creyentes de Filipos y les dice, ¿no?, que el pensamiento tiene que ser siempre a cosas verdaderas, a lo honesto, a lo justo, a lo puro, a lo amable, a todo aquello que tiene buen nombre, en lo cual hay virtud, en lo cual podemos entender que hay una alabanza hacia esa cosa en la que pensamos, ¿no? Es algo digno de ser pensado, ¿no? Por eso todos nosotros tenemos que entender que nuestra mente es también un campo de batalla, se está librando, de igual manera que en todo el mundo está el conflicto del bien y del mal, también en nuestra mente, a pequeña escala, hay ese conflicto, esa lucha. Satanás está tratando de que enfoquemos nuestra vida y nuestros pensamientos hacia lo malo, tal vez hacia lo negativo, a la crítica, a ver siempre, concentrarnos en todo aquello que tal vez nos gustaría que fuese mejor en nuestra vida. Pero sin embargo el Señor lo que quiere es que enfoquemos nuestro pensamiento en otra dirección totalmente distinta, en todo lo bueno, en lo verdadero, en lo puro, en lo que es digno de alabanza. Ojalá que el Señor nos pueda capacitar para desarrollar correctamente nuestro pensamiento. Es también hermoso darnos cuenta de que todo lo que tiene que ver con el pensamiento lo podríamos entender en realidad como una autopista, como una autovía, en la que hay dos sentidos, ¿no? Es decir, no solo nosotros nos tenemos que
nos estamos enfocando hacia todo lo bueno. Y si nos enfocamos a lo bueno, ¿a quién nos estamos enfocando? Finalmente, a Dios, ¿no? Porque Dios es bueno. Es decir, no solo buscamos todas las cosas buenas que vienen de parte de Dios con nuestros pensamientos, sino que es muy bonito también darnos cuenta de que el pensamiento también está recorrido en sentido contrario. En este caso, por Dios hacia nosotros. Él piensa en nosotros, Él se preocupa por nosotros, Él desea el bien de cada uno de nosotros. Hay un versículo muy bonito que es el Salmo 40, versículo 5, que dice: «Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Aunque yo los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados». El salmista, con gozo, con alegría, dice: «Señor, has aumentado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros». Nosotros pensamos en Dios, en todo lo bueno, pero Él también está constantemente pensando en nosotros, deseándonos las mejores cosas, preocupándose por nosotros. De igual manera que un hijo está constantemente en el pensamiento de un padre, de una madre, que lo quieren, que lo aprecian, no importa la distancia, no importa la edad que puedan tener, si ya es independientes, siguen pensando, sigue preocupándose un padre y una madre por sus hijos, ¿no? Pues de la misma manera Dios, como un padre amante, está pensando en nosotros. Y como vemos que nos dice el salmista, esos son pensamientos grandes, aumentados, maravillas, ¿no? Que como dice él, si a mí me gustaría, dice, aunque yo las anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumeradas, ¿no? Es decir, es tan grande la obra de pensamiento de Dios hacia nosotros que ni siquiera somos capaces de poder enumerarla, de poder hablar, de poder hacer un compendio de toda esa acción divina por nosotros. Tal vez en este punto, ya concluyendo, podemos a veces reflexionar en que a veces tenemos la limitación de que somos personas muy impulsivas, ¿no? Nos dejamos llevar o somos arrastrados por otras personas, no tenemos la calma, el momento de detenernos a pensar. Por eso también es bonito que podamos compartir otro versículo. Este se encuentra en el Salmo 139, versículos del 23 al 24. Y dice: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esta oración también debe ser no solo la del salmista, sino la tuya y la mía. Debemos pedir al Señor que Él pruebe y que conozca nuestros pensamientos, y que si hay algo en nuestra vida que está en mala dirección, Él nos pueda guiar al camino eterno. Como decíamos, no importa simplemente con pensar, no es lo esencial simplemente pensar, sino pensar en la dirección correcta, dejarnos guiar por el Señor. Por eso, si a veces no somos conscientes de en qué estamos dirigiendo nuestra vida, de si nuestros pensamientos son correctos, este versículo nos da la clave. Tenemos que ponerlos ante el Señor, tenemos que pedirle que Él pueda examinar nuestra vida y dirigirnos en la dirección correcta. Encaminarnos, como dice ahí, qué bonito, al camino eterno. Conocemos también ese versículo tan bonito de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, donde dice: «Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz», el bien. Eso es lo que piensa el Señor por nosotros, ¿no? Por eso, qué mejor también que pedirle a Él, invitarlo a nuestra vida para que Él nos pueda dirigir y pueda encaminar nuestra vida, nos pueda mostrar cuál es la dirección que debemos tomar. Con nuestra vida, con la tuya y con la mía, podemos llegar a honrar a Dios, pero para ello, sin lugar a dudas, tenemos que ponernos en sus manos. Por eso yo quiero invitarte en este momento a que tú puedas pedirle al Señor que Él entre en tu vida. No dejemos ninguna puerta, ninguna estancia, ningún rincón de nuestro corazón cerrado a su influencia,
sino digámosle: Señor, yo necesito que tú examines mi vida, necesito que me dirijas, porque yo quiero seguir ese camino que va hasta la eternidad. Por eso, ojalá que nos pongamos en sintonía con el Señor, que podamos vivir en esa línea de pensamiento donde nuestro sentir hacia Dios coincide también de la misma manera, está en armonía con los pensamientos de Dios hacia nosotros. El Señor, como decíamos en el título de esta reflexión, Dios quiere que pienses. Dios quiere que hagas uso de esta facultad maravillosa que te ha dado. Que la emplees, que no renuncies a ella, que no te dejes llevar por los demás, sino que puedas enfocarte en todo lo bueno y en todo lo necesario. De esta manera tu vida y mi vida podrá cobrar sentido. Nos podremos alejar de los engaños del enemigo. Podremos tener una vida con sentido y con propósito cuando hacemos un buen uso de la facultad de pensar. Por eso tómate tiempo para pensar y reflexionar en todo lo que el Señor también quiere hacer en tu vida y en mi vida. Sin lugar a dudas, Dios va a actuar en tu mente y en tu corazón. Va a sembrar también en nosotros esos buenos pensamientos, esa buena dirección que debemos tomar. Tan solo hace falta que nos dejemos guiar, que lo invitemos a nuestra vida. Por eso me gustaría que esto pudiera ser una realidad en tu vida y en mi vida. Y si te parece, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que esto pueda ser así. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú nos has creado de una manera maravillosa, nos has dado facultades y capacidades increíbles, pero Señor también pides y deseas que hagamos un buen uso de ellas. Gracias Señor porque a través del pensamiento tenemos la capacidad también de discernir de lo bueno y de lo malo. Queremos hacer un buen uso, Señor, de esta facultad. Queremos que tú, Señor, nos puedas dirigir por ese camino eterno que conduce, Señor, a vivir contigo para siempre. Yo te quiero pedir, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, con toda, Señor, tu iglesia. Tú conoces las luchas, las dificultades, los retos que hay en el camino de cada uno de nosotros. Y, Señor, yo te quiero pedir que tú puedas actuar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Señor, que nos hagas ver que esta vida es tan corta, Señor, que el enemigo está tratando constantemente de desviarnos, que no podemos permitirnos, Señor, entregar nuestros pensamientos, dejar nuestra capacidad de pensar y que sean otros los que nos dirijan y que nos guíen. Señor, sé con cada uno de nosotros y te queremos pedir, Señor, que en cada momento tú puedas ser quien brille, quien seas nuestra luz. Es por Jesús que te lo pedimos todo esto. Amén. Que el Señor te bendiga y que esto pueda ser una realidad en tu vida y en mi vida. No dejes de pensar en todas las cosas que el Señor desea, en todo lo bueno. Amén. Que así sea.